Vamos a hacer este ejercicio, que es el ejercicio 12 del tema de mecánica clásica, que dice así: responde razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. A. La fuerza siempre empuja en el mismo sentido que la velocidad. B. Para que haya movimiento tiene que haber fuerza. C. La fuerza de rozamiento es debido a las rugosidades que ejercen los cuerpos. Si doblamos la distancia entre dos cargas de distinto signo, se atraerán con la mitad de fuerza. Si una fuerza frena un cuerpo, el trabajo es positivo. La energía cinética es debida al movimiento de los cuerpos. Un cuerpo parado tiene energía cinética. Bueno, son muchas cuestiones. Es un problema para aprender física, es un problema para entender cómo funciona la naturaleza. Ya os he dicho que en la física las ecuaciones pues están muy bien, pero las ecuaciones no nos dicen nada si no entendemos el fenómeno. Entonces estas cuestiones pues es lo que menos le gusta a los alumnos, incluso de cursos más avanzados. Lo que menos le gusta son las cuestiones teóricas, porque claro, entonces tienen que entender las cosas, no es poner la fórmula y resolver. Entonces os animo a que prestéis atención y que veáis este ejercicio con todo el interés que podáis, porque yo creo que esto es lo más importante de la materia. Entonces vamos a comenzar con la primera cuestión. Dice: la fuerza siempre empuja en el mismo sentido que la velocidad. Falso. Bueno, pues eso es completamente falso, porque un coche que frena, vamos a poner un ejemplo en el que es falso, pues cualquier situación de frenada, el coche se mueve hacia la derecha y, sin embargo, pues la fuerza, si de repente ahora el conductor comienza a frenar, ejercerá la fuerza del freno, será hacia la izquierda, mientras que el coche se está moviendo hacia la derecha. Entonces tienen sentidos opuestos. La fuerza del freno y V. Cualquier situación de frenada, pues esto sucede. También puede ser un cuerpo que tiráis hacia arriba, el cuerpo se mueve hacia arriba, pero se va frenando y la gravedad va hacia abajo. Incluso, pues podríamos pensar, aunque esto ya sería una situación más extraña, pues un cuerpo que describa un movimiento que no sea rectilíneo, pues si es un movimiento circular a velocidad constante de módulo, pues la velocidad será en este sentido y sin embargo la fuerza pues es una fuerza normal hacia el centro. Por ejemplo, si aquí está la Tierra y aquí está la Luna, entonces la fuerza va dirigida hacia la Tierra en todos los puntos de la trayectoria por la ley de la gravedad, y sin embargo la velocidad, que es tangente, no coincide la trayectoria con la fuerza. Sería un caso más complicado, quizá esto no sería para un primer curso de física, evidentemente, pero bueno, que sepáis que no solo son las fuerzas en sentidos opuestos. Las fuerzas en sentidos opuestos es lo más claro, cuando un coche o un objeto se mueve hacia un lado y frena. Se mueve hacia un lado, pero si frena hacia el otro, pues entonces está claro que el sentido no es el mismo. De hecho, el freno lo que hace es disminuir la velocidad. Bueno, vamos a seguir porque si no el tema nos alargamos, ¿no? Y esto lo tengo que quitar también. Y vamos al siguiente caso. Dice: para que haya movimiento tiene que haber fuerza. Bueno, pues es falso. Es falso. ¿Y ya por qué? Pues por la primera ley de Newton. Dice que si sobre un cuerpo no actúan fuerzas o la suma de las que actúan es cero, el cuerpo permanecerá en reposo o se moverá con movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, podemos tener movimiento rectilíneo uniforme y que no actúen fuerzas. Si alguien pregunta un ejemplo, bueno, pues vamos a poner un ejemplo: un asteroide que esté en mitad del espacio, lejos de otros cuerpos. Pues entonces ese asteroide, aquí está, ahí, y se está moviendo con una velocidad, como hay muchos objetos celestes que están en el espacio entre las estrellas, donde no tiene interacción con ningún cuerpo. Bueno, pues no tiene interacción con ningún cuerpo. A veces hablo muy aprisa. Entonces, ese asteroide, pues sobre él no hay fuerza.
Las estrellas están aquí, tan lejos de él, aquí una estrella, aquí otra. Están tan lejos, pues que este asteroide, la fuerza que ejercen estas estrellas, pues es cero prácticamente, no hay fuerza sobre él. Y sin embargo, el asteroide se está moviendo, por lo tanto, en medio de, sin interacción ninguna con otros cuerpos, y sin embargo, pues tiene un movimiento y mantendrá, como no hay fuerzas, por la primera ley de Newton, mantendrá una velocidad constante, que es la característica del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, si no hay fuerzas, si un cuerpo tiene una velocidad, pues mantiene su velocidad constante y describe un movimiento rectilíneo uniforme, que de hecho el movimiento rectilíneo uniforme es lo que caracteriza la ausencia de fuerzas. Entonces, la ausencia de fuerzas implica movimiento rectilíneo uniforme o implica el reposo. Una de dos. Pero no solo implica el reposo, también implica el movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, puede haber movimiento sin haber fuerza. Lo cual, pues, es una cosa pues que a lo mejor a alguien le puede llamar la atención. Bueno, vamos a quitar esto y vamos a por la tercera. La fuerza de rozamiento es debida a las rugosidades que ejercen los cuerpos. Debería decir más bien las rugosidades que presentan, que más que ejercen es aquí que presentan. Ahí hay un fallo. El ejerce lo tacháis. A las rugosidades que presentan los cuerpos. Bueno, pues es verdadero. Entonces, los cuerpos no son perfectamente lisos. Entonces, cuando los apoyamos unos sobre otros, veis aquí, incrustan sus rugosidades. Y estas rugosidades son las que producen el rozamiento. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento va a depender del peso. Porque cuanto mayor sea el peso del cuerpo, pues más incrustado. Si aumenta el peso, pues entonces más incrustado y más rozamiento. Eso es una cuestión. Bien, entonces aquí tenemos una situación de un cuerpo, aunque aquí la verdad que la línea es perfectamente lisa. Esto, pues, a ver cómo lo hago. Lo voy a hacer de qué color, de color naranja. Esto aquí deberíamos dibujar ahí esas rugosidades, ¿no? que están aquí arriba, ¿no? Bien, entonces hacia abajo tenemos el peso, hacia arriba tenemos la normal que equilibra el peso. Fijaos que en un plano horizontal la normal, sí, bueno, en naranja me vale, la normal más el peso deben ser igual a 0, y en módulos la normal va a ser igual al peso. Estos son módulos. Bueno, esto ya lo explicamos en otros problemas, y el caballo de batalla, que estos son módulos y estos son vectores. Entonces, aunque aquí pasa con signo menos, pero en módulos son iguales. Bueno, entonces la fuerza de rozamiento se puede calcular multiplicando el coeficiente de rozamiento, mu, por la normal. Este coeficiente de rozamiento, primero, es adimensional, no tiene dimensiones, y es una constante que depende de la naturaleza de las dos superficies en contacto. Entonces, pues los coeficientes de rozamiento dependen de los materiales que estén en contacto. Por ejemplo, el acero con el acero. En el tren, las vías son de acero y las ruedas son de acero. El asfalto con el caucho para los coches, etcétera. Entonces, dependiendo de los materiales que usemos, pues eso nos dará distintos coeficientes de rozamiento, la madera con el suelo, etcétera. Y luego hay otra característica que hay que tener en cuenta, que es que la fuerza de rozamiento siempre tiene sentido opuesto al movimiento, a la velocidad. El sentido del movimiento nos lo da V. Entonces, si la velocidad va hacia la derecha, pues la fuerza de rozamiento tiene que ir necesariamente hacia la izquierda.
Si la velocidad es hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento irá hacia la derecha. Si la velocidad es hacia arriba, pues la fuerza de rozamiento será hacia abajo. Entonces, la fuerza de rozamiento es opuesta al movimiento y depende precisamente de las rugosidades que presentan los cuerpos, porque es debido a que estas rugosidades hacen que los cuerpos se incrusten unos sobre otros. Bueno, pues esto está visto. Y vamos a pasar a la siguiente. Dice así: si doblamos la distancia entre dos cargas de distinto signo, se atraerán con la mitad de fuerza. Claro, si doblo la distancia, la fuerza será la mitad. A ver si es verdad o es mentira. Bueno, me olvidé de poner el valor de K. Lo voy a poner aquí. K, que es la constante eléctrica, vale 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado partido coulombio al cuadrado, ¿vale? Es la constante eléctrica. A veces se pone K como 1 partido 4pi epsilon sub 0, donde epsilon sub 0 es la permitividad eléctrica. O constante de vía eléctrica. Formas de expresar K, ¿de acuerdo? Pero bueno, tampoco es por enseñaros algo, ya que estamos con el ejercicio, pues para añadiros cosas y que vayáis aprendiendo. Bueno, pues la fuerza nos la da la ley de Coulomb, la vamos a poner en verde, no, en magenta, la ley de Coulomb. Y nos dice que la fuerza que se ejerce entre dos cargas que están separadas una distancia r es la distancia, pues esa fuerza es igual al producto de las cargas dividido la distancia que las separa al cuadrado. Entonces, si se dobla la distancia, la fuerza es la mitad, pues no, porque no la fuerza no depende de la distancia, depende de la distancia al cuadrado. Es inversa a la distancia al cuadrado. Entonces, si se dobla la distancia, pues la fuerza no se divide por 2, se divide por 4, porque si se dobla la distancia, 2 al cuadrado es 4. Entonces, eso lo vamos a ver aquí matemáticamente. Y tengo que quitar esto, porque si no me estorba. Y lo vemos matemáticamente. Vamos a ver qué pasa, cuál es la fuerza, le he llamado F', cuando F' será cuando R' sea 2R. Entonces, al doble de distancia, donde está R, voy a poner 2R. Entonces, esto me queda así. Aquí me queda 2 al cuadrado, 4R cuadrado. Y ahora saco un cuarto para afuera y me queda todo esto de aquí. Pero si me fijo, todo esto de aquí es esto, es F. Entonces F' es un cuarto de F. Entonces, si doblo la distancia, bueno, de F' no, de F. F' es un cuarto de F. Entonces, si doblo la distancia, pues las fuerzas se atraen no con la mitad de fuerza, sino con la cuarta parte de la fuerza. Se disminuye por 4, entonces es falso. Fijaos que más con menos se atraen, cargas de distintos signos se atraen, en cambio más con más o menos con menos, estos otros casos, vamos a ponerlos así separados para que no haya confusión, se repelen. Entonces las cargas de igual signo se repelen y las cargas de distintos signos se atraen. Vale, pues es para que veáis que el doblar la distancia
pues la fuerza no se dobla, sino que se divide por 4. Si triplicamos la distancia, pues 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, la fuerza se divide 9 veces, siempre al cuadrado. Vale, pues esto lo quitamos y vamos con el siguiente. Este es un tema largo porque, claro, las fórmulas pues se ponen enseguida, pero entender lo que pasa pues hay que hablar y hay que explicarlo. Entonces dice, por eso no, ya digo que a los mayores esto de las cuestiones de teoría pues escapan de ellas todo lo que pueden porque hay que saber. Bien, si una fuerza frena un cuerpo, el trabajo es positivo. Bueno, pues vamos a poner el ejemplo que el cuerpo se mueve hacia la derecha, va hacia la derecha con una velocidad v y entonces se realiza este desplazamiento r. El desplazamiento es, bueno, pues desde aquí, que estaba, hasta aquí. Y imaginaos que el cuerpo pues va frenando con una fuerza de rozamiento. El coche cada vez va más despacio hacia la izquierda. Entonces, hay que ir a la definición del trabajo. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es el producto del módulo de la fuerza de rozamiento por el módulo de R por el coseno del ángulo que forman. Aquí el ángulo que forman son 180 grados. La fuerza de rozamiento, bueno, ya sabéis que frena. Y las fuerzas que frenan tienen que tener sentido opuesto al desplazamiento, a la velocidad. Entonces, bueno, pues ya veis, los módulos, estos son módulos. Entonces los módulos tienen signo más. Un módulo, el módulo de un vector es siempre positivo, es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y esto será positivo. Bueno, aquí sería f sub x al cuadrado y f sub y cuadrado. Y además f sub y no hay, con lo cual f sub x. Pero bueno, ahí eso es recordar que los módulos son siempre positivos. Entonces quedará más por más, pero el coseno de 180 grados, ¿cuánto vale? Menos 1. Entonces, cuando el ángulo es más de 90 grados, hay que repasar el tema del trabajo, pues los trabajos son negativos y los cuerpos que frenan, pues el trabajo ejercido es negativo. Entonces, es completamente falso. Un cuerpo que se frena, pues cuando frenas un cuerpo, el trabajo que ejerce sobre él es un trabajo negativo. Bueno, pues ya estamos acabando. Venga, que ya solo queda uno. Quedan dos, pero estas son, vamos, tremendamente simples. Entonces vamos allá. La energía cinética es debida al movimiento de los cuerpos. Pues es verdadero. De hecho, son tan sencillos que y hablan de la energía cinética los dos, entonces los he puesto los dos en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque, bueno, basta con que pongamos la fórmula de la energía cinética. Entonces, V es la velocidad del cuerpo. Por lo tanto, si V es la velocidad del cuerpo, pues está claro que la energía cinética, m es la masa. Bueno, la masa es una característica, entonces la energía cinética es una medida del producto de m por v cuadrado. Bueno, un medio de m por v cuadrado, y esto implica que hay movimiento. Bueno, pues la energía cinética pues es eso, debida a la velocidad, simplemente, bueno, esto es por poner algo, esta cuestión es muy simple, es simplemente pues por esta fórmula. Y ya el último, un cuerpo parado tiene energía cinética, pues es falso. Esto es falso. No tiene energía cinética, pues por lo mismo, si está parado la velocidad es cero, entonces en la fórmula de la energía cinética simplemente sustituyo el valor de la velocidad por cero
y entonces me quedará que su energía cinética es un medio de la masa por 0 al cuadrado, eso da 0, y entonces un cuerpo que está parado pues no tiene energía cinética y es falso. Bueno, pues ha sido un problema que al tener que hablar y al tener que contar todas estas cosas es un poco largo, y claro, y la dificultad está en que para ir interiorizando esto vosotros lo tenéis que estudiar, y eso significa copiarlo en los apuntes, leeros los apuntes varias veces o ver la clase y parar la clase y repetir las partes que no habéis entendido hasta que las entendáis, y si no acabáis de entender algo pues lo tenéis que consultar, ¿vale? Entonces eso os queda un trabajo pues que, aunque no sé cuánto durará el vídeo, pero el trabajo que tenéis que hacer después pues es más tiempo de lo que dura la clase.